Y vean ustedes cómo estos documentos, que son documentos estadounidenses, ya empezaban incluso a darle forma a lo que hoy en día conocemos como el constitucionalismo estadounidense, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que hay dos grandes sectores o dos grandes divisiones ideológicas políticas en Estados Unidos, y que incluso son partidos políticos, ¿no? Que es lo democrático y lo republicano, ¿no? Ahorita que están incluso de moda la elección de la pretendida reelección de Donald Trump, y precisamente vemos ahí cómo está esta división entre demócratas y republicanos, ¿no? Entonces, bueno, este documento, que data de 1639, nos da ya una idea formal de una constitución en Estados Unidos, sin que sea propiamente una constitución. Algunos autores lo consideran ya como el primer documento constitucional, pero en realidad este junto con el Mayflower Compact y junto con otros documentos ingleses que hemos visto, en realidad lo que estaban haciendo era ir conformando los elementos jurídicos necesarios para que eventualmente se pudiera conformar la constitución política de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que vamos a ver en una clase más adelante, ¿no? Después de este documento viene otro documento también de suma importancia, que es el tercer documento que vamos a revisar el día de hoy. El tercer documento de suma importancia es esta Declaración de Independencia de 1776. Resulta que en el periodo de 1764 a 1775, el conflicto entre las 13 colonias e Inglaterra se agudizó. Porque Inglaterra, la corona inglesa, creó nuevas leyes que imponían nuevas contribuciones, o sea, nuevos impuestos a las 13 colonias, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado que una de las cosas más dolorosas que históricamente se ha considerado es precisamente el aspecto financiero, el aspecto de las contribuciones y de los impuestos, el aspecto fiscal, ¿no? Y ha sido doloroso, si bien el aspecto fiscal es necesario porque de alguna manera tiene que sostenerse una estructura gubernamental y toda una serie de circunstancias políticas, sociales y gubernamentales, pero también es cierto que históricamente ha sido doloroso que haya un abuso en la imposición de estas contribuciones, ¿no? El abuso y el exceso en los impuestos ha sido muy doloroso, pues esto fue una de las causas, tal vez la más preponderante, que provocó que el conflicto entre las 13 colonias de Inglaterra se agudizara. Y entonces, en ese momento histórico en el que había una inconformidad de las 13 colonias respecto de la corona inglesa, en ese momento se adoptó un lema que tiene que ver precisamente, o que está más bien provocado precisamente por la imposición de contribuciones arbitrarias y excesivas. Ese lema es precisamente este que tenemos aquí, de No Taxation Without Representation, que significa que no debe haber impuestos sin la representación. ¿La representación de quién? Sin la representación de las personas que van a pagar esos impuestos. Y de este principio, o de este lema, surge, o más bien está sustentado, con base en el principio del consentimiento. En algún otro momento también ya hablamos del principio de consentimiento. Este principio de consentimiento, que es el que dice que solamente podemos reducirle sus derechos a una persona o cargarle obligaciones, en este caso obligaciones fiscales o financieras, a una persona o a un grupo de personas, solamente podemos hacerlo si las personas están de acuerdo. Si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, se vuelve arbitrario y se vuelve abusivo. Y más si son contribuciones excesivas, imagínense, se vuelve arbitrario, abusivo, excesivo, dictatorial, etc. Y eso ha sido doloroso. Entonces el principio de consentimiento dice, está bien, sí necesitas impuestos y sí necesitas contribuciones, pero genéralas
genéralas después de que haya un consentimiento de parte de las personas que te van a pagar esos impuestos. ¿Y cómo vas a lograr esto? A través ¿de quién vas a obtener ese consentimiento? De las personas que representan a esas personas. Ajá. O sea, de sus representantes. De las personas que integran la Cámara de Representantes, en Inglaterra, por ejemplo, la Cámara de Representantes, ¿no? O en los parlamentos, ¿no? Que son las personas que representan al pueblo. Si las personas que representan al pueblo aceptan o consienten en que se les imponga ciertas contribuciones, entonces estaríamos cumpliendo con el principio de consentimiento. Y por eso cobra sentido este lema que dice que no debe haber impuestos sin la representación. Ajá. Y por supuesto todo esto está sustentado en la teoría del contractualismo, ¿no? Precisamente la teoría del contractualismo que en términos generales nos indica que podemos reducir o disminuir los derechos de una persona o cargarle obligaciones a una persona siempre que esa persona esté de acuerdo, ¿no? Esté de acuerdo con esa reducción, y esto habla de un contrato o de un pacto, ajá, de un consentimiento, de un acuerdo de voluntades. Recuerden ustedes, por ejemplo, su teoría la teoría que estudiaron en Introducción al Estudio del Derecho, la teoría del acto, ¿no? La teoría del acto jurídico, que es precisamente eso, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Y eso es un contractualismo, precisamente, ¿no? Y bueno, estos documentos, este documento de la Declaración de Independencia, que está sustentado con base en este lema y en este principio de consentimiento, tiene su origen, ustedes recordarán, tiene su origen en la Petition of Rights de 1628, porque este documento precisamente hablaba de regular la atribución del rey para imponer contribuciones. Y este documento de 1628 a su vez está apoyado en el estatuto, en este Statutum de Talagio non concedendo de 1297, que también, ya lo vimos, era con motivo del abuso en la imposición de contribuciones, el cual a su vez también tiene su origen en la Carta Magna de 1215. Vean cómo todos estos documentos van teniendo ideas que se van madurando, que para el siguiente documento van madurando, y para el siguiente evento histórico se van retomando, pero se van perfeccionando y se van adoptando, y se va formando un documento cada vez más perfeccionado, ¿no? Hasta llegar lo vamos a ver más adelante, en esta clase no, pero en la siguiente clase vamos a ver la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que es el documento, digamos, final de toda esta historia, ¿no? Pero bueno, entonces la Declaración de Independencia tiene estos antecedentes, y entonces lo que sigue es que en mayo de 1775 hay enfrentamientos armados. Ocurren enfrentamientos armados entre las 13 colonias y el ejército inglés. Ajá. Y esto ocurre más o menos por las mismas fechas en la que se estaban llevando a cabo el segundo Congreso Continental. ¿Qué es lo que sucede a raíz de estos enfrentamientos armados? Las 13 colonias estaban lideradas por personas que eran de la corona. Los gobernantes o los dirigentes de las 13 colonias estaban administrados políticamente por personas que la corona había impuesto, porque pues, eran colonias inglesas. Entonces Inglaterra tenía el control de esas 13 colonias a través de representantes de la corona que iban y administraban, ¿no? Gobernaban básicamente esas colonias. ¿Qué es lo que pasa cuando hay estos conflictos armados? Lo que sucede es que la mayoría de las colonias se queda sin estructura gubernamental, porque al ir perdiendo las batallas, los representantes, los gobernantes de las colonias, que eran en realidad representantes de la corona, deciden mejor salir huyendo. Ajá. Esto es hasta lógico, a que se quedaban, ¿no? Y por eso la mayoría de las colonias se queda sin una estructura gubernamental, es decir, se quedan sin un gobernante, ¿no? Sin alguien que gobernara. Y esto les dio la pauta, les dio la oportunidad, al quedarse sin estructura gubernamental, tuvieron la oportunidad de redactar sus propias constituciones.
Aquí esto es algo muy importante. Se quedan sin una estructura gubernamental. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Redactar sus propias constituciones. Y para esta fecha, que es una fecha que incluso hemos visto en las películas, ¿no? En las películas gringas, hemos visto cómo, por ejemplo, celebran su Día de la Independencia precisamente en esta fecha. Así como nosotros celebramos nuestra independencia el 16 de septiembre, ellos celebran su Día de la Independencia el 4 de julio. Precisamente porque el 4 de julio de 1776, los delegados de las 13 colonias en Filadelfia y que estaban inmersos en una tercera sesión del Segundo Congreso Continental, declaran la independencia de esas 13 colonias respecto de George III de Inglaterra, que era el rey, ¿no?, de la corona inglesa precisamente, ¿no? Entonces, en esta fecha es cuando se emite la Declaración de Independencia y finalmente las 13 colonias se vuelven independientes. Recordemos que para estas alturas cada una de las colonias ya tenían la oportunidad de redactar sus propias constituciones, ¿no? Entonces vean el parecido, vean cómo esto ya empieza a tomar un parecido y tiene la raíz de lo que es el actual federalismo. ¿Por qué? Porque las 13 colonias, y lo vamos a ver más adelante, las 13 colonias se convierten eventualmente en estados. Se les adhieren otras colonias y en lugar de ser 13 son más, pero en lugar de ser colonias entonces se convierten en estados y como tienen sus propias constituciones, cada uno de esos estados tiene una constitución, pero como se unen en una federación, esa federación luego va a tener su propia constitución, que es la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces vean cómo ya empieza a tomar forma y empieza a tomar una forma incluso federalista, ¿no? Y este documento de la Declaración de Independencia de 1776, en uno de sus párrafos de esta Declaración de Independencia, un documento más largo, pero este párrafo que tenemos aquí de la Declaración de Independencia está considerado también como paradigmático porque contiene ciertos elementos ideológicos mínimos que sustentan al constitucionalismo. Vamos a verlos. Dice: consideramos que estas verdades son evidentes. ¿Recuerdan ustedes cuando revisamos una de las teorías de los constitucionalistas, la de Kelsen, por ejemplo, que Kelsen hablaba de una norma hipotética fundamental? Y una de las características de la norma hipotética fundamental es precisamente que se trata de normas autoevidentes, ¿no? Y lo autoevidente es algo que no necesita demostración. No lo necesita porque es autoevidente. Vean ustedes cómo ese concepto ya está empezando a manejarse, ¿no? Empezando a utilizarse precisamente en la Declaración de Independencia. Cuando dice: consideramos que estas verdades son evidentes. ¿Cuáles verdades? Que todos los hombres son creados iguales. Primer verdad evidente: todos los hombres son creados iguales. Y la igualdad, ya dijimos, es uno de los derechos, es una garantía, es un axioma, es un derecho fundamental, es un derecho humano. La igualdad es todo eso, ¿no? Es incluso parte del lema de la Revolución Francesa, que decía libertad, igualdad y fraternidad, por ejemplo, ¿no? Que también la Revolución Francesa se vio influenciada por la Revolución Norteamericana y por la independencia norteamericana. Y vean ustedes cómo esos conceptos tienen influencia incluso en un continente, desde un continente a otro, ¿no? De América a Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que todos los hombres son creados iguales, ¿no? Que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Vean ustedes cómo aquí siguen utilizando el concepto, ¿no?, de creador, de Dios, porque sigue habiendo esa influencia religiosa que permea en los documentos jurídicos, ¿no? Dice que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Derechos inalienables, ¿cuáles son los derechos inalienables? Aquellos que no se pueden enajenar, no se pueden alienar, no se pueden vender,
Ajá, no se pueden disminuir, son derechos mínimos que tenemos todas las personas, ¿no? Y dice, ¿cuáles son esos derechos inalienables? Dice que entre ellos se encuentran la vida, la libertad, que son derechos que tranquilamente los encontramos. Esos derechos, junto con la igualdad, tranquilamente los encontramos en la parte dogmática de la Constitución. Ajá. La vida, la libertad y, dice, la búsqueda de la felicidad también, ¿no? Este derecho de la búsqueda derecho a la búsqueda de la felicidad es un derecho que ha sido muy analizado y muy discutido desde su promulgación en la Declaración de Independencia en Estados Unidos, porque tiene ciertas connotaciones de carácter filosófico, ¿no? De carácter filosófico trascendental, ¿no? ¿Para qué estamos las personas en este mundo? ¿Para qué nos creó un creador? Para ser felices, ¿no? Entonces vean cómo hay esa influencia filosófica doctrinaria en estos documentos jurídicos, ¿no? Y hay incluso hasta una película, ¿no? No sé si la hayan visto, una película gringa que se llama así, En búsqueda de la felicidad, ¿no? Que también tiene ahí adopta por ahí, habla precisamente de esta parte de la Declaración de Independencia y tiene ese mensaje precisamente de que todos tenemos derecho de buscar la felicidad, ¿no? Sigue diciendo que para garantizar estos derechos, los gobiernos instituyen entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Principio de consentimiento, aquí está en su máximo esplendor, ¿no? Esto solamente puede derivar del consentimiento de los gobernados, no de manera unilateral, tiene que ser bilateral, que es una de las características, ¿no?, del derecho a la bilateralidad, no de manera unilateral, o sea, no porque tú lo dices, lo tenemos que decir los dos, tenemos que acordarlo los dos, tenemos que pactarlo los dos. Ajá. Y ahí entra la teoría del contrato social, ¿no?, que es precisamente un acuerdo, un consentimiento entre dos o más personas, ¿no? Y por eso vean ustedes cómo esta parte de la Declaración de la Independencia dice precisamente que los gobiernos se instituyen solamente con el consentimiento de los gobernados, que es un aspecto muy importante, ¿no? Que cada vez que cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva de estos fines, es derecho del pueblo, o mejor conocido como, ya lo vimos también, mejor conocido como soberanía. ¿Qué es la soberanía? El poder del pueblo. ¿El poder del pueblo de qué? De cambiar la forma de gobierno cuando lo quiera, cuando lo desee, porque en eso consiste la soberanía, ya lo revisamos también, ¿no? Dice, es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno, sentar las bases de tales principios y organizar sus poderes. Organizar sus poderes. Esto de organizar sus poderes está referido precisamente a la parte orgánica, a lo que encontramos, al contenido que encontramos en la Constitución, por ejemplo en la mexicana, que es conocido como la parte orgánica, que es donde encontramos la organización, la estructura, los poderes, las atribuciones, los titulares, las temporalidades, las funciones, ¿no? Entonces todo eso, toda esa parte orgánica dice que también es derecho del pueblo sentar las bases para esa parte, ¿no? De tal manera que este párrafo de la Declaración de Independencia, en este breve párrafo, vemos cómo se tienen contenidos o contenidas muchas ideas filosóficas que sustentan el constitucionalismo. Ajá. Después de esto, este es un documento que fue previo a la Constitución, a la promulgación de la Constitución de Estados Unidos. Primero se independizan de Inglaterra y después promulgan su Constitución. Y cuando promulgan su Constitución, lo vamos a ver en las siguientes clases, cuando promulgan su Constitución en Estados Unidos lo que hacen precisamente es adoptar estas ideas, gran parte de todas estas ideas, de todos estos documentos que hemos estado viendo, para plasmarlos en la Constitución, porque son ideas que tienen básicamente un sustento filosófico constitucional. Ajá. Y por eso resulta de mucha importancia conocer el origen y conocer, saber, ¿no? Saber de dónde salen ciertos derechos o ciertas ideas, cierta ideología que sustentan lo que hoy en día es la teoría constitucional.